Buen día, estimado equipo de Academia Journals. Mi nombre es Eduardo Ignacio Noyo Lazo y presentaré la aplicación de la transformada wavelet y la lógica difusa para detección de fugas en tuberías de agua potable. El proyecto nace como respuesta a una de las problemáticas más antiguas de nuestra sociedad, el cual es el estrés hídrico. En México, muchas regiones se enfrentan sequías extremas que agravan esta problemática. Alrededor de 22.000 fugas y 150 kilómetros de tuberías son reparadas y reemplazadas aproximadamente cada año. Los estudios existentes, de igual manera, sobre detección de fugas con hidrófonos carecen de un análisis detallado sobre métodos y procesamiento de señales para tuberías de PVC hidráulico. Por esta manera, nuestro objetivo general es diseñar, desarrollar e implementar una técnica de detección de fugas en tuberías de agua potable, utilizando un hidrófono y el procesamiento de señales acústicas, empleando la transformada wavelet continua y lógica difusa. En el diagrama 1 podemos ver el resumen, lo que queremos hacer con nuestro proyecto, cual es a través de un equipo consistiendo de un hidrófono, una interfaz de audio y un equipo de cómputo, logremos adquirir señales para posteriormente hacer un procesamiento de las mismas. Aquí es donde nos llevaremos la mayor cantidad de tiempo posible, para finalmente lograr hacer un clasificador de fugas, que no solo logre hacer una detección de cuando hay una fuga o no, sino también logre clasificar la misma. Para esto construimos el siguiente banco de pruebas, cuyo objetivo es evaluar la capacidad de detección de fugas en una tubería de PVC mediante señales acústicas captadas por un hidrófono. Consiste básicamente de tuberías de PVC de 1 metro de largo conectadas a otras tuberías de PVC de 2 metros de largo, un hidrófono, una interfaz de audio, manómetro y selladores, además del equipo de cómputo. Para nuestras condiciones de prueba, registramos señales en escenarios de fuga distintos, con diámetros de un 16avo, un octavo y un cuarto de pulgada, presiones de 2.5, 5, 10 y 15 psi y distancias de fuga de 10, 50 y 100 centímetros. Para el procesamiento de señales, empezamos primero con nuestra etapa de adquisición. Las señales captadas por el hidrófono las almacenamos en formato .wav a 32 bits. Hacemos una conversión a monocanal si es necesario y 48 kHz. Hacemos una normalización y preprocesamiento entre -1 y 1 y un recorte a 5-30 segundos según el experimento. Y bueno, en cuanto a las técnicas de procesamiento, empezamos con la transformada rápida de Fourier. Esta, si bien permitió identificar picos de energía, no ofrecía resolución temporal adecuada. No sabíamos cuándo ocurrió un fenómeno. También mostraba problemas al comparar señales de diferente duración o energía global. Aquí en la figura 4 podemos ver esto. En las fugas cuya distancia es de 1 metro, podemos ver que ya las energías, en la parte de amplitud, ya se asimila bastante a una señal sin fuga, que son de esta columna. También, por ejemplo, en presiones altas y fugas de 1/4 de pulgada, tenemos patrones que no llegan a ser repetibles, lo cual es bastante problemático para un clasificador de fugas. Por lo tanto, decidimos cambiar un poco la técnica de procesamiento hasta llegar a la transformada wavelet continua. ¿Por qué? Por su capacidad para representar componentes de frecuencia a lo largo del tiempo. En la cuestión de programación se eligió la wavelet compleja Morlet CMOR 1.5 a 1.0 por su balance entre precisión temporal y frecuencia. Y al codificar el análisis en Python, generamos los siguientes: espectrogramas detallados de potencia por frecuencia, división en 23 bandas de 2 kHz de amplitud de 0 a 46 kHz y una extracción de energía promedio en decibeles por banda. Así, obtenemos lo siguiente. En la figura 5 podemos ver en la parte superior, la primera fila A y B, tenemos fugas de un 16avo de pulgada a 50 centímetros, a 10 psi y a 15 psi. A pesar de solo cambiar una variable, que en este caso es la presión, podemos ver que los espectros de frecuencias sí llegan a cambiar bastante, llegan a ser diferenciables el uno del otro. Por lo tanto, esto nos indica que sí es posible llegar a hacer una clasificación por tipo de fuga. Por otro lado, en la parte de abajo tenemos fugas de 1/8 de pulgada a 50 centímetros a 5 psi y a 10 psi, que de estas llegan a ser algo similares la una entre la otra. Sin embargo, cuando nos vamos un poco hacia las frecuencias en el eje y los dividimos entre bandas de 2 kHz cada una, podemos definir que, por ejemplo, en el lado derecho, en la figura D, en esta amplitud no llega a repetirse lo mismo en la figura C. Por lo tanto, esto nos indica que sí podemos realizar un clasificador para distintos tipos de fuga, incluso si solo varía, básicamente una de las variables de salida, ¿no? Así entonces,
pues utilizamos la lógica difusa. ¿Por qué? Porque permite tomar decisiones con datos imprecisos o en rangos. Es ideal para fenómenos acústicos no lineales y con variabilidad, como en nuestro caso, que estamos tratando básicamente con ruido, a diferencia de pues, tonos de voz o vocales, por ejemplo. Entonces, las entradas de nuestro sistema difuso, que son cada banda de frecuencia, que son 23 en total, y que toma, como funciones de membresía, toma 23 clases según el tipo de fuga, con mínimos y máximos dados en cada tipo en cada banda y cada fuga. En la tabla 1, por ejemplo, tenemos la base de datos truncada porque esta es bastante grande, pero tenemos, por ejemplo, un mínimo de decibeles o energía en cada banda, los cuales son integrados aquí en la figura 6 como nuestra variable de entrada en el sistema difuso de la banda de 0 a 2 kHz. Estas son de tipo gaussiana y tenemos un aproximado de 32 clases, más o menos. Por otro lado, la salida del sistema que se encuentra en desarrollo va a ser simplemente el tipo de fuga determinado por combinación de variables, que puede ser un diámetro de un 16avo, un octavo, un cuarto de pulgada, presión de 2.5, 5, 10 y 15 psi y distancia de 10, 50 o 100 centímetros. Como resultados preliminares, pues tenemos nuestro análisis espectral por tipo de fuga. Se procesaron múltiples archivos .wav con fugas controladas, y al aplicarse la transformada Weyler continua permite observar patrones específicos en bandas de frecuencia. La extracción de características son 23 bandas de frecuencia de 0,46 kHz en pasos de 2 kHz. Se obtienen matrices de características, decibeles por banda y archivo, y se generan CSVs para análisis y configuración del sistema difuso y la base de datos. Algunas tendencias observadas son que las fugas cercanas presentan mayor energía en bajas frecuencias, los diámetros mayores generan espectros más ricos y amplios, las bandas más sensibles a variación fueron de 0 a 8 kHz, y pues estos resultados han servido como base para definir las funciones de membresía del sistema clasificador, al igual que sus reglas difusas que se encuentran nuevamente en construcción. La figura 7 muestra una prueba del sistema introduciendo variables de entrada para distancia de 10 centímetros y de diámetro de un 16 de pulgada, un 16avo de pulgada. Como se puede ver, tenemos input variables todas estas y de las bandas de 0 a 48 kHz, y nos da como salida una distancia de 10 centímetros aproximadamente y un diámetro de fuga de un 16avo de pulgada. Por lo tanto, está siendo exitoso hasta este momento. Como comentarios finales, tenemos las siguientes conclusiones primeramente. La transformada wavelet continua permite representar de forma efectiva las señales acústicas asociadas a fugas. La energía espectral por bandas revela patrones distintos según tipo de fuga, lo que valida la hipótesis inicial. Y el enfoque propuesto, aun sin completar al 100%, muestra gran potencial como método escalable y automatizable. Entre las limitaciones actuales, la más importante para mí es el tamaño de la muestra y los recursos económicos, ya que estamos trabajando con recursos propios. Por otro lado, en los próximos pasos es finalizar la configuración de entradas, reglas y salidas en el sistema difuso en general, validar el modelo con nuevos datos en condiciones más cercanas al entorno real, y para futuras implementaciones, considerar la implementación en plataformas móviles o autónomas, al igual que la implementación de un sistema neurodifuso. Algunas de las fuentes consultadas se presentan a continuación. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Excelente día.